Hola, ¿cómo están ustedes, estimadas y estimados estudiantes de tercer nivel básico? El objetivo de este video es hacer un resumen de la primera clase, aquella donde repasamos conceptos básicos para el curso. Ya, lo primero que vimos fue la diferencia entre hecho y opinión. A veces se confunde, pero tenemos que estar claros en esto. Un hecho, ¿qué es? Una realidad, ¿ya? Es una cosa que sucede, una acción u obra verificable, o sea, yo la puedo comprobar, ¿no? Y no va a depender de quien lo observa. Aquí tengo un ejemplo. Gabriela Mistral obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1945. ¿Ya? Esto es algo que ocurrió, algo que es real y yo puedo comprobarlo. Puedo buscar en diario, en internet, ¿ya? Y voy a comprobar que esto ocurrió verdaderamente. Eso es un hecho, ¿ya? La opinión. La opinión es absolutamente personal. Depende de la perspectiva de cada cual. Fíjense que yo me puedo hacer una idea sobre un hecho, un acontecimiento, sobre una persona, una entidad, etcétera, pero es absolutamente subjetiva, mientras que el hecho es objetivo. Ejemplo de opinión. Gabriela Mistral es la mejor poetisa chilena. Ya, pero esa es mi opinión. Bajo mi perspectiva personal, ella es la mejor poetisa chilena. Pero muchas personas pueden refutar eso. Me pueden nombrar a muchas otras poetisas diciéndome que ella es la mejor, porque esto es solamente una opinión. El hecho, ¿ya?, es algo que sucede, el hecho es realidad. La opinión es subjetiva, es la idea que yo tengo sobre algo. Cuento. ¿Cómo se define el cuento? Obra literaria breve, o sea, cortita, que narra una historia con pocos personajes y una sola línea de acción. Obviamente que si es breve, no puede tener muchos personajes. Va a tener lo justo y necesario. Y una sola línea de acción porque no da para más. La historia que se va a narrar en el cuento se ordena en 3 momentos. La introducción, que es cuando se presentan los personajes, se inicia la acción. El desarrollo o nudo, donde vamos a ver nosotros toda una secuencia que va a conformar una sola línea de acción y donde se van a ir desarrollando los personajes. Finalmente tenemos el desenlace. El desenlace es el final, ¿ya? El final del cuento, que puede ser feliz o puede ser desafortunado, dependiendo de cómo el autor se imaginó esta historia. Ya, el cuento tiene varios elementos, como los personajes, el ambiente y los acontecimientos. Veamos qué son los personajes. Seres ficticios, imaginarios, son creados por el autor y ellos realizan las acciones en un texto narrativo, ya sea un cuento, una novela, una leyenda, un mito, etc. Los personajes destacados son los principales, entre los que se cuenta el protagonista. El protagonista es el personaje principal en torno al cual gira toda la historia. Y los menos importantes son los personajes secundarios. ¿Cómo caracterizamos un personaje? O sea, ¿cómo vamos a describir un personaje? Hay caracterización física y caracterización psicológica, ¿ya? La primera, la física,
son las características que nosotros podemos apreciar a simple vista, ¿ya? Es el aspecto externo del personaje, ¿ya? Aspecto externo. Ahí me van a describir a este personaje, si es viejo, si es joven, de qué color tiene el pelo, si es gordo, si es flaco, si es narigón, de qué color tiene los ojos, a qué raza pertenece, etcétera. Psicológica, la caracterización psicológica. Son características internas, es el personaje por dentro. ¿Cómo es? Nosotros eso lo vamos a deducir por el comportamiento del personaje. Ahí vamos a saber sus sentimientos, sus pensamientos, sus motivaciones, por qué hace lo que hace. Si es malo, si es bueno, si es ingenuo, manipulador, optimista, pesimista, etc. Por lo tanto, la caracterización física es el personaje por fuera y la caracterización psicológica es el personaje por dentro. Otro elemento que podemos apreciar en el cuento es el ambiente narrativo. El espacio o ambiente se divide en tres. El ambiente físico, que es el lugar donde ocurren los acontecimientos. Puede ser un espacio abierto, qué sé yo, el desierto, una ciudad, el mar, o puede ser cerrado. Pues pueden ocurrir los hechos en una sola habitación. Hay algunos cuentos donde toda la acción transcurre en un dormitorio o en una sala de clase. Ambiente psicológico es la atmósfera emocional que predomina en el cuento. Por ejemplo, un ambiente psicológico podemos decir que es un ambiente de angustia, ¿ya? De angustia, de tristeza, de alegría. Y así, todas las emociones que ustedes se pueden imaginar, eso es el ambiente psicológico. El ambiente social va a ser el entorno en que se desenvuelven los personajes. El entorno cultural, social y económico. ¿Ya? Cultural, si los personajes pertenecen a una raza o pueblo determinado. Y social, bueno, ¿en dónde están ubicados estos personajes en la escala social? Puede ser un rey, puede ser un noble, puede ser un comerciante, puede ser un pescador, un campesino, etc. Económico. Bueno, el personaje es rico, es pobre, es de ingresos medianos, etc. Pero estas tres divisiones son las que nos van a procurar el espacio o el ambiente en un texto narrativo. Los acontecimientos. Bueno, ¿qué son los acontecimientos? Se refiere a todos los hechos que suceden dentro de la historia. Se van desarrollando a medida que avanza la trama en el texto y concluyen con el desenlace o final. ¿Ya? Es todos los hechos o acontecimientos. ¿Ya? Son sinónimas esas palabras. Ya. Un elemento muy importante en un cuento es el narrador. Bueno, ¿qué es el narrador? Es un personaje ficticio. ¿Ya? Mejor dicho, es un ser ficticio. Es un ente imaginario. ¿Ya? En este caso podríamos decir que es una voz. ¿Ya? Una voz ficticia creada por el autor, no confundir. El autor es la persona real que escribió el libro. El narrador es el que nos presenta la historia. Ese es el objetivo del narrador. Contarnos la historia. Algunos pueden estar dentro de la historia, otros pueden estar afuera. Otros lo saben todo y otros que tienen una visión limitada de los hechos. En cuanto al narrador, tenemos 4 tipos básicos.
Está el narrador omnisciente, que es el que sabe todo lo que ocurre. Pasado, presente, futuro, sentimientos, pensamientos de los personajes. Lo sabe todo. El de conocimiento relativo es el que nos puede contar solamente lo que ve, el aspecto externo de los acontecimientos de los personajes. Acá lo comparan con una cámara de cine. No puede entrar en la psique de los personajes, no formula juicios de valor, simplemente nos muestra lo que ve, ¿ya? Lo externo, lo exterior, tanto de personajes como de hechos. El narrador protagonista, ¿ya? Este está dentro de la historia. Va a relatar en primera persona porque nos va a contar su historia, sus intimidades. Él mismo va a relatar los acontecimientos desde su punto de vista, pero no sabe nada de la historia de los otros personajes. Él nos está contando su vida. El narrador testigo, ¿ya? Este también relata en primera persona, pero nos va a contar los hechos desde su punto de vista, lo que él sabe nada más. Relata los acontecimientos que le ocurren al protagonista. No va a participar de la acción, relata solamente lo que ve. ¿Ya? Un ejemplo de narrador testigo es el Dr. Watson. En las novelas de Sherlock Holmes, ¿ya? El detective es el protagonista. Pero el testigo de todo lo que él hace, y que lo acompaña muchas veces, es el Dr. Watson. Él es un narrador testigo. Bien, esperando que este resumen les haya servido para entender mejor la primera clase, o si se la perdieron ya van a tener una idea. Espero que me contesten 3 preguntas que van en un Word y, ojo, me lo envían al correo, me envían la respuesta de esas preguntas porque van a ser evaluadas, ¿ya? Que estén muy bien. Hasta la próxima.